Se considera que quienes más riesgo tienen son los pacientes en los extremos de la vida, los recién nacidos y las personas que ingresan justo a estos servicios, donde por las complicaciones previas de su estado de salud, así como los diferentes riesgos a los que se ven expuestos, la probabilidad de adquirir una infección asociada es mayor. Si nosotros observamos una unidad de cuidados intensivos, uno de cada 4 pacientes que tiene una infección del torrente sanguíneo, una septicemia, uno de cada 4 es derivado de los procesos de atención y no por la patología previa. Eh, ¿Qué sucede si estas infecciones son causadas por microorganismos resistentes a los antimicrobianos? Los datos se disparan. Es incalculable el impacto que pueden llegar a tener. Se calcula que las defunciones pueden duplicarse o incluso triplicarse en esa situación. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, esto publicado en su primer informe mundial sobre PCI o prevención y control de infecciones, realizó una encuesta en el año 2019, donde solamente 15% de los establecimientos de salud, y estamos hablando de múltiples países, cumplían todos los requisitos mínimos en materia de prevención y control de infecciones. A esto nos estamos enfrentando ahora. Les decía que se vincula mucho con la calidad de la atención, pero ¿por qué? Porque, ¿cuál es el objetivo de la calidad? Lograr la recuperación de la salud de la persona con el menor riesgo posible de complicaciones, buscando el mejor costo-beneficio para el servicio de salud y para la familia, para la persona, y garantizando también la satisfacción durante la prestación de servicio recibida. Se han descrito al menos 6 dimensiones de la calidad en salud: equidad, la atención centrada en la persona, la oportunidad, eficiencia, efectividad, seguridad. Y muchas de estas dimensiones de la calidad se ven afectadas cuando tenemos una infección asociada a la atención. ¿Por qué? Seguridad, que es no generar daños innecesarios. Bueno, se ocasiona una afectación allí, al paciente, a la paciente. Otra es la efectividad, y es que se obtenga el efecto benéfico con las intervenciones, pero muchas veces las complicaciones de las IAS ya no permiten que el resto de procedimientos o atenciones brindadas surtan sus adecuados efectos. Y por supuesto la eficiencia, porque buscamos siempre optimizar los costos, hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos, pero en el caso de las IAS estamos aumentando esos costos. Ahora, las IAS son un evento adverso en salud porque la definición de evento adverso nos dice que se trata de aquel incidente o imprevisto que no estamos esperando, por supuesto, y que no es ocasionado por el padecimiento de fondo de la persona, sino que se origina del proceso de atención. Y lo más triste es que esto puede desencadenar secuelas importantes desde diferentes complicaciones o niveles de discapacidad incluso, pero uno muy severo es que puede llegar a ser un evento centinela con la defunción o complicaciones severas. ¿Qué son las infecciones asociadas a la atención de la salud? De acuerdo con el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Asociadas a Atención, son condiciones que pueden estar localizadas en un sitio anatómico en particular o de forma generalizada, como las infecciones de torrente sanguíneo, por ejemplo, que resultan de un agente infeccioso o inclusive de sus toxinas, por ejemplo, las diarreas o gastroenteritis por Clostridioides difficile, donde el problema es derivado de la toxina de este microorganismo. Algo relevante, no estaban presentes ni en periodo de incubación al momento de brindar los servicios de salud. Y se puede manifestar incluso cuando la persona ha sido dada de alta. ¿Cuáles son las principales IAS? Se describen muchas en diferentes sitios anatómicos, sin embargo, estas 4 son las más importantes en cuanto a magnitud, en cuanto a complicaciones y las tasas de morbilidad, mortalidad a las que se asocian. Son las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéter venoso central, las neumonías asociadas a ventilación mecánica, infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario, infecciones de sitio quirúrgico. Estas 4 son las más comunes o relevantes.
Ahora, solamente por hablar un poquito de los costos, si bien no existe tanta bibliografía actualizada al respecto, se estima que en México se gastaban 1.500 millones de pesos al año, pero este es un dato del 2012. Ya con cifras más actualizadas, una organización estimó en 2021 que se podían tratar de gastos hasta de 28.400 millones de pesos al año por las infecciones asociadas a atención de la salud. Imaginemos qué podríamos estar haciendo con estos recursos o en qué se pudieran estar invirtiendo, empezando por la prevención, ¿no? Porque estos costos se prolonga la estancia y si hablamos de un paciente en unidad de cuidados intensivos, esta estancia es todavía más costosa por las complicaciones, por las secuelas. Algunas personas ya no pueden reincorporarse a actividades laborales, entonces estamos perdiendo también años de vida saludables, estamos llegando también a tener muertes prematuras. Y entonces esto impacta a la sociedad de forma importante, tanto en lo económico, ya no estamos hablando solo del sistema de salud, impacta a la sociedad en lo económico, pero imaginemos las familias que pierden a un ser querido también derivado de una infección que pudo ser evitable y que en teoría la persona ingresó a los servicios de salud para mejorar alguna situación y resulta con algo más complicado. Aproximadamente cómo está el panorama en el mundo. Tenemos, decía, diferencias sustanciales entre países de altos y de bajos ingresos. Aquí son cifras del 2011 donde tenemos comparativos entre diferentes países. Por ejemplo, tenemos Canadá 11.6%, Francia 4.4%, España 8.8%, Italia 6.7%. Y si nosotros nos movemos a los países de bajos y medianos ingresos, hay cifras que se disparan. Morocco 17.8%, por mencionar otro ejemplo, Senegal 10.9%, Turquía 12.5%. Entonces, sí existe una diferencia. No obstante, observamos algunos datos donde las cifras parecen menores que en los países de altos ingresos y aquí podemos tener diferentes interpretaciones y una de ellas es posible también el subregistro existe. Este es más reciente, es del 2022, de este informe de infecciones, de prevención y control de infecciones que les comentaba de la OMS, ponen por regiones y entonces tenemos que la región de las Américas se reportaba aproximadamente 3.2% en la tasa de estas infecciones. Si nos vamos a India, tienen un 9, bueno, en esta región del sudeste asiático hasta 9%. Y probablemente la explicación no necesariamente es que en América, en las Américas nos encontramos mejor, ¿no? Sino que necesitamos también fortalecer esa vigilancia, el reconocer las infecciones como algo derivado del proceso de atención para entonces implementar acciones que nos ayuden a prevenirlas. Decíamos que también estas infecciones muchas veces son originadas por microorganismos que ya cuentan con resistencia a los antimicrobianos. Em, Tenemos cerca de 900.000 defunciones que se estiman asociadas o ya tal cual en el recuadro azul atribuidas a resistencia antimicrobiana por Escherichia coli, que es uno de los microorganismos más comunes. Tenemos otros agentes como Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Y puedo preguntarles, ¿han escuchado de estos patógenos en sus unidades de salud? Muy probablemente la mayoría los ha escuchado. eh, y solamente los vemos de lejos o no sabemos realmente cuál es el impacto que pudieran tener, pero estos agentes, algunos de ellos, tienen esa tendencia a la resistencia antimicrobiana por diferentes factores que no son motivo de esta sesión, que incluso se han agrupado en un acrónimo para facilitarnos el recordarlos, que son los microorganismos de escape, ¿no? Donde están las enterobacterias, Escherichia coli, justo Staph aureus, Klebsiella pneumoniae, Cinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa. Lo único que sí puedo comentarles es que la carga de las infecciones asociadas a la atención de la salud duplica la carga que podemos tener por otro tipo de infecciones. Por ejemplo, también podemos tener
salmonelas con resistencia antimicrobiana, proteus, otro tipo de infecciones que pudieran ser más adquiridas en la comunidad, pero hablando de resistencia, las IAS se llevan el primer lugar. ¿Qué hay en México? Bueno, como contexto, necesitamos conocer cuál es la normatividad que nos rige al respecto. Empezamos por la norma 017, que habla de la vigilancia epidemiológica en general, y de desprendidos también están los manuales de procedimientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica. Estos manuales son diversos para diferentes padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica, y ya más específico para IAS tenemos a la norma 045 SSA 2 2005, que es la vigente para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones, todavía nosocomiales en su denominación, únicamente en los nosocomios o en los hospitales, sino que pueden estar dadas en un procedimiento ambulatorio, por ejemplo, una infección asociada a la atención de la salud en un consultorio de odontología. Puede ser también una infección asociada a la atención de la salud. En una clínica de procedimientos estéticos ambulatorios también podemos tener IAS. El tema es que justo no hemos fortalecido aún lo suficiente esa vigilancia para conocer el impacto que se tiene al respecto. Entonces, tenemos también los manuales de procedimientos estandarizados, en específico el manual para la vigilancia epidemiológica hospitalaria, donde ya se habla de las definiciones operacionales para diferentes tipos de infecciones. Nos describen cuáles serían las características clínicas a considerar para sospechar que nuestro paciente tiene una de estas infecciones asociadas a la atención de la salud. ¿Cómo se da la vigilancia en nuestro país? Contamos con un sistema de vigilancia centinela. Esto significa que no todos los hospitales o todas las unidades médicas reportan los casos de IAS. Solamente aquellas que pertenecen a la ROVE, que es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, y que esperaríamos que nos puedan mostrar más o menos cómo está el comportamiento, aunque no es el 100% de establecimientos de salud. Para ello, la ROVE tiene una plataforma que es el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de IAS o CBIAS. ¿Qué información nos ha arrojado este sistema Centinela? Pues tenemos una tasa nacional aproximadamente de 3.2% si consideramos los egresos hospitalarios. Lo más adecuado es medirlo por días de estancia hospitalaria, es decir, la suma de días que cada paciente pasa hospitalizado, y llegamos a tener 8.6 casos por cada 1,000 días de estancia. Si vemos estas cifras y las comparamos con el mundo, pudiera parecer que estamos bastante bien, pero hay que recordar, necesitamos reforzar esa vigilancia para saber la verdadera magnitud de estas infecciones. ¿Quiénes son los grupos de edad más afectados? Los extremos de la vida. Podemos ver que los menores de 1 año y las personas mayores de 60, pero ya desde el grupo de 50 y más, se observa este incremento. ¿Por qué? Bueno, diferentes factores, el sistema inmunológico de las personas en estos grupos de edad, diferentes condiciones o comorbilidades que pudieran tener las personas de 60 y más, pues la vulnerabilidad o la susceptibilidad de los menores de 1 año. Y las principales infecciones también en nuestro país son justo las que describimos al inicio: neumonías asociadas a ventilación, infección de vías urinarias por catéter urinario, torrente sanguíneo, infección de torrente sanguíneo relacionada a catéter, y las infecciones de sitio quirúrgico, aquí desagregadas como infección incisional profunda, incisional superficial. Y bueno, tenemos que los principales servicios también son un reflejo de este tipo de infecciones, donde vemos procedimientos invasivos vinculados a ellos. Estamos viendo catéteres urinarios, catéteres en el sistema vascular, estamos viendo algo invasivo en la vía respiratoria con la neumonía.
asistida y, por supuesto, cirugías. Entonces, ¿qué servicios esperamos? Medicina interna, cirugía general, las terapias intensivas, por supuesto, porque son pacientes con mayores complicaciones y mayor número de procedimientos invasivos. Microorganismos en nuestro país, esto es un reflejo también de lo que ocurre a nivel mundial. Los microorganismos de escape predominan y la letalidad atribuible a estas infecciones es del 4.3%, de acuerdo con la ROBE. Debemos reforzar entonces una vigilancia epidemiológica en todos los sentidos. La vigilancia se puede clasificar como pasiva cuando estamos de alguna manera esperando a que nos llegue el reporte, cuando los servicios le notifican epidemiología o ya hasta que vimos el expediente nos percatamos de que allí había un posible caso de infección asociada a la atención de la salud. Y tenemos que volcarnos hacia una vigilancia activa, donde se hagan recorridos hospitalarios con ese enfoque multidisciplinario para buscar personas con riesgo y vigilarlas para que no aparezcan estas infecciones. ¿Quién se encarga de hacer esta vigilancia de las IAS? La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, que es la instancia operativa en los hospitales para ello. ¿Quiénes lo componen? Generalmente un personal profesional de la medicina especializado en epidemiología, infectología, salud pública, o puede ser un médico general con capacitación en estos temas, personal de enfermería también con formación en salud pública, eh, personal administrativo que apoye con la captura de información y el análisis, un espacio de trabajo, acceso a Internet y bueno, también idealmente la unidad deberá contar con acceso al laboratorio de microbiología para poder ir caracterizando cuáles son los microorganismos que nos afectan. Pero una parte es vigilar y decir qué tipo de infecciones tenemos, en qué pacientes ocurren, cuál es ese comportamiento y otra y qué es lo que me gustaría que se llevaran principalmente es quiénes tienen que hacer alguna intervención, quiénes tienen que actuar para evitar que estas infecciones ocurran, que sigan ocurriendo, para prevenirlas y para que cuando ya tenemos un problema también podamos controlarlo, pues allí toca a todo el equipo multidisciplinario a través de algo que se llama CODECIAS, que es el Comité para la Detección y Control de las IAS. Este comité es el órgano consultor, es el que va a orientar qué vamos a hacer, técnico, porque son personas especializadas en diferentes ámbitos y entonces todos ellos trabajan y se vinculan para fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control de infecciones. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de adquirir estas infecciones. Ojo, estas infecciones pueden ocurrirle a los pacientes, pero también como personal de salud podemos adquirir una infección durante este proceso de atención si no llevamos las precauciones adecuadas. Entonces, en este comité tiene que participar desde el personal médico de enfermería, epidemiología, por supuesto, microbiología, pero también todos los otros servicios que apoyan a la atención, como la cocina o el servicio de alimentos, el servicio encargado del manejo de la ropa hospitalaria, aquellos que se encargan de la limpieza y desinfección del establecimiento de salud. En fin, ahorita veremos que la prevención y control de infecciones nos atañe a todas y todos. ¿Qué nos dice la OMS? Cuando se siguen prácticas adecuadas de higiene de manos y otras también relacionadas para PCI, hasta 70% de estas infecciones se pueden prevenir. Entonces, es algo que podemos evitar. ¿Qué actividades, procesos se vinculan con la PCI? Tenemos las directrices de la OMS, tenemos en México el modelo único de evaluación de la calidad que como todas ustedes saben está en proceso de revisión para ser actualizado. De igual manera tenemos la norma oficial mexicana 045 del 2005 que está en proceso ya en un proyecto de norma 2024 donde se incluye más ampliamente todo esto de PCI. Entonces, todos estos documentos o directrices nos instan a tomar en consideración como mínimo los siguientes. La calidad del, la calidad del agua, la vacunación,
la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, el manejo del RPBI, la protección a los trabajadores de salud también, manejo de ropa hospitalaria, manejo en las ambulancias, que los procedimientos de limpieza dentro de ellas estén bien estandarizados, de clasificación de RPBI, de uso de equipo de protección personal, los controles de ingeniería, donde podemos cuidar las temperaturas, la humedad del ambiente, las temperaturas y mantenimiento de los equipos, de los refrigeradores, la higiene de manos, por supuesto, básica, políticas claras para el reuso de dispositivos, porque hay muchos dispositivos que no deberíamos reutilizar y que son para su desecho, y sin embargo, por optimizar costos a veces se usan, pero incrementando los riesgos. Entonces, aquí tiene que haber un control muy claro de en qué circunstancias y con qué protocolos, cuando lo ideal realmente es que no se reutilizan los dispositivos que están diseñados para un único uso. La esterilización, desinfección del instrumental, del material, las precauciones estándar y las precauciones basadas en la transmisión, seguridad en construcciones y remodelaciones, vigilancia epidemiológica, manejo de alimentos, servicios de hemodiálisis, entre otras. Entonces, pues si nos damos cuenta, esto es algo multidisciplinario, necesita que toda la unidad de atención a la salud participe de ello. Y no solamente en hospitales, si bien lo más común es que las IAs puedan ocurrir en un hospital por el ambiente, por el entorno, por los procedimientos complejos que se pueden llevar a cabo, en el ámbito ambulatorio no estamos exentos de ello, entonces también es la invitación a la reflexión. Si ustedes laboran en una unidad de primer nivel de atención del servicio público, o si ustedes se encuentran trabajando en el ámbito privado, en su propio consultorio, por favor tomen en cuenta todo esto y pensemos qué acciones podemos implementar para garantizar una mayor seguridad tanto para la población usuaria de estos servicios como para nosotros como trabajadores de la salud. Ahora, decíamos, una fundamental es la higiene de manos. La higiene de manos, todos lo sabemos, es la estrategia más efectiva para prevenir infecciones, es de las más económicas, y las manos son la principal vía para transmisión de microorganismos patógenos. ¿Por qué? Porque en el ambiente se pueden encontrar estos agentes. Este es un estudio que muchos de ustedes ya conocen, es de hace 25 años, pero les aseguro que es de lo más vigente aún. Eh, Después de hacer cultivos ambientales, hasta 41% de estos cultivos en manos salieron positivos después de que el trabajador de salud estuvo en contacto con el paciente. ¿Y por qué salieron positivos? Probablemente porque hubo una deficiente o nula higiene de manos. 52% del personal queda colonizado después de tocar el entorno del paciente. También las superficies pueden estar contaminadas. Y esta carga de microorganismos incrementaba cuando tocamos tanto a los pacientes como el entorno, y sobre todo cuando no hay una adecuada higiene de manos. ¿Cuánto tiempo pueden subsistir diferentes agentes patógenos en el entorno? Pueden durar desde poco tiempo hasta muchos meses. Por ejemplo, Acinetobacter, que es uno de estos agentes que provoca unas neumonías asociadas a ventilador terribles, puede durar hasta 5 meses en el entorno, sobre todo si no tenemos esos cuidados de la limpieza y desinfección, tanto de las superficies, hablemos de mesas, perillas, manijas, sobre todo ambientes húmedos, en este caso de Acinetobacter, y eso implica también a los dispositivos que utilizamos, ¿no? Una adecuada limpieza y desinfección de los ventiladores mecánicos, etcétera. E. coli puede durar 16 meses en el ambiente, Clostridioides puede estar hasta 5 meses, y recordando que es un microorganismo generador de esporas que pueden subsistir en un ambiente muy hostil. Staphylococcus 7 meses, virus, pueden subsistir rotavirus hasta 2 meses. Entonces, nuestras manos que están en contacto con el entorno, con las personas, tienen que ser lavadas, tienen que ser desinfectadas para evitar estar transmitiendo estos agentes de un lugar a otro. Se ha observado que hasta 70% de los integrantes de los equipos de salud no siguen las prácticas recomendadas de higiene de manos.
Y lo más triste es que la higiene de manos es algo que se observó, impactaba en la salud de las personas desde mucho tiempo atrás. Eh, ya Hipócrates hablaba de higiene, alimentación y otras, pero si nos vamos a los años 1800, es donde ya se observó una vinculación entre hacer la higiene de manos y la defunción de pacientes puérperas, y a partir de eso se empezó a estudiar más. Sin embargo, veamos hasta cuándo se propuso ya como una iniciativa mundial de amplia relevancia hasta el 2005. En 2005, la OMS propone el primer reto mundial denominado Una atención limpia es una atención más segura. Y en 2009, la campaña masiva Salve vidas, límpiese las manos. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Pues estableció cuáles son los 5 momentos en que es recomendable hacer higiene de manos antes de tocar un paciente, antes de realizar cualquier procedimiento limpio o aséptico. Voy a poner un catéter, voy a hacer una toracocentesis, después de haber estado expuesto a líquidos corporales, y aquí creo que es la que más clara nos queda porque sentimos el riesgo nosotros si hubo una salpicadura, si hubo, por ejemplo, una colocación de sonda vesical y pudimos estar expuestos a la orina, etcétera, ¿no? Después de tocar a un paciente, y aquí muchas veces lo omitimos, y después de tocar el entorno del paciente. Habrá momentos de la higiene de manos donde la recomendación es hacerlo a través del lavado con agua y jabón. Y esto es siempre antes de cualquier procedimiento limpio o aséptico y cuando hemos estado expuestos a líquidos corporales. En los otros momentos podemos hacer higiene con soluciones alcoholadas, por ejemplo, con clorexidina, y cuando las manos ya se encuentran visiblemente sucias o ya estén pegajosas, por favor, lávense con agua y jabón. Eh, Tenemos las técnicas también adecuadas recomendadas por la OMS para hacer la higiene de manos, o ya sea con agua y jabón o con soluciones alcoholadas y otras. El tiempo, aproximadamente 40 a 60 segundos, es lo ideal si hacemos la técnica con agua y jabón, y con otras soluciones sería de 20 a 30 segundos. Asimismo, la OMS estableció la estrategia multimodal para implementar estos programas de higiene de manos. ¿Por qué una estrategia multimodal? Porque lleva diferentes componentes y en cada uno de estos componentes necesitamos la participación de todo el equipo multidisciplinario de salud. El primer componente es el cambio del sistema. Si yo no tengo un ambiente que favorezca la higiene de manos, difícilmente el personal se va a pegar a ella, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Acceso a agua, acceso a jabón o acceso a soluciones de base alcohólica cercanas a los puntos de atención del paciente, estos carteles con recordatorios y la infraestructura mínima necesaria para poder llevar a cabo la higiene de manos de una u otra forma. El segundo componente es la formación, educación, la capacitación continua, al estar reforzando constantemente las técnicas adecuadas, los 5 momentos para la higiene de manos. El tercero es la evaluación y retroalimentación, hacer una observación de cómo estamos llevando a cabo este lavado, qué tanto nos apegamos a ello, y hacer las correcciones y observaciones necesarias para ir mejorando en el proceso. De igual manera, los recordatorios en el lugar de trabajo que les mencionaba son estos carteles, letreros, que están con una finalidad y no es adornar, no es para que se vea bonito el lavabo, es para que cuando estemos allí, si no me he aprendido aún la técnica, pueda ver el letrero y seguir los pasos y entonces hacerlo de una forma más segura para los pacientes y para mí como trabajador de la salud. Finalmente, queremos ir llegando a un clima institucional que fomente la seguridad del paciente. Insisto, prevención y control de infecciones y muy claramente higiene de manos están vinculados con la calidad de la atención, con esta dimensión de la seguridad. Entonces, hay que ir creando conciencia, y esta conciencia no solo es en el equipo multidisciplinario de salud, sino también en los pacientes, en sus familiares, en los visitantes, en los proveedores, en cualquier trabajador o persona que esté en este lugar de atención a la salud. Para ello también
cada institución tiene que estar llevando a cabo una autoevaluación para saber qué tan avanzados nos encontramos y a partir de ello establecer un plan para ir mejorando. Hay diferentes fases para la aplicación de esta estrategia, pero lo que se recomienda es que los programas consideren garantizar la calidad del agua, también porque el agua debe ser segura para su uso durante el lavado de manos, el abasto de insumos suficientes, capacitar a los pacientes, a los familiares, a los proveedores, a todas las personas visitantes y estar monitorizando los avances para ir mejorando constantemente. Ahora, otro tema muy relacionado son las precauciones estándar y basadas en los mecanismos de transmisión, cuya base es la higiene de manos en todas ellas, pero aquí ya nos vamos metiendo a qué tipo de equipo de protección personal debo utilizar según las circunstancias en las que me encuentre. Y esto es de acuerdo a si los pacientes tienen alguna infección o son portadores de algún microorganismo potencialmente patógeno. Y dependiendo del microorganismo y la forma en que este microorganismo se transmite de persona a persona, o del entorno a las personas, es que voy a utilizar un equipo de protección personal. Las universales son las precauciones estándar. Estas, ya veremos sus componentes, se deben utilizar en todos y cada uno de los usuarios de los servicios siempre, en todo momento. Y ya tenemos otras más específicas que son basadas en el mecanismo de transmisión de los microorganismos, que muchos de ustedes o muchas de ustedes conocerán como aislamiento. Cuando un paciente requiere un aislamiento y le ponen estos tarjetones para identificar qué tipo de aislamiento, estamos haciendo alusión a estas precauciones basadas en la transmisión. ¿Cuáles son? Gotas, vía aérea, contacto, y ya también se habla de contacto plus y precauciones protectoras o aislamientos inversos. Ahorita veremos. Algunos conceptos básicos para recordar, pues tenemos en la cadena epidemiológica al agente, que pueden ser agentes biológicos o no biológicos. Aquí nos estamos enfocando en los biológicos, bacterias, virus, hongos, parásitos que pueden ocasionar enfermedades. El reservorio, que puede ser cualquier ser donde se encuentra este agente de forma natural y que de allí puede estarse transmitiendo a través de una puerta de salida que puede ser la vía respiratoria, secreciones, el contacto con la piel, el mecanismo de transmisión, que ahorita los veremos, y a través de otra vía de entrada va a llegar al huésped, que es quien se va a enfermar, alojando a a este agente infeccioso. Puede ser un paciente, puede ser familiares, visitantes, proveedores, personal de salud, etc. Ahora, ¿cuáles serían entonces estos mecanismos de transmisión? Tenemos la transmisión por gotas, que son partículas que miden más de 5 micras y que pueden viajar a distancia de 1 metro, metro y medio aproximadamente antes de decantarse. Precauciones por vía aérea, que son partículas que miden menos de 5 micras, generalmente se les conoce como aerosoles, por ejemplo, pueden estar suspendidas durante más tiempo y al estar suspendidas durante más tiempo, por ser más pequeñas, más ligeras, pueden estar a distancias mayores, inclusive, por ejemplo, 5 metros, eh, como en el caso de sarampión, que se transmite a través de vía aérea, el contacto, que puede ser un contacto directo con la persona enferma o un contacto indirecto a través de fomites o de un entorno contaminado. Eh, Aquí estaríamos hablando de bueno, estos son mecanismos de transmisión. Sin embargo, en nuestro país, diferentes hospitales y algunas instituciones han adoptado Contacto Plus para hacer una ligera diferenciación para ciertos microorganismos que también se transmiten por contacto, pero que requieren precauciones adicionales que ya veremos. Entonces, en el caso de la transmisión por contacto, vamos a tener la identificación por un color amarillo. Esto ya está estandarizado en la norma oficial mexicana. La transmisión por gotas se identifica con un color verde, la transmisión por vía aérea con un color azul.
Y lo que se ha estado buscando estandarizar, aunque todavía no está homogéneo en todo el país y esperamos que próximamente sí ocurra, es el Contacto Plus en color anaranjado y las medidas protectoras que más que referirse a un mecanismo de transmisión, se refieren a una situación particular de pacientes que tienen el sistema inmune deprimido y que tienen amplio riesgo de desarrollar afecciones si no tomamos los cuidados necesarios para evitar transmitirles algún agente que para ellos sería potencialmente patógeno. Entonces, les decía que lo que tenemos que hacer es identificar mediante tarjetones cuáles son las precauciones a implementar, las estándar en todos y cada uno de los pacientes, y básicamente es hacer la higiene de manos todo el tiempo y dependiendo de los procedimientos que voy a realizar, usar guantes, por ejemplo, si voy a tocar una superficie contaminada o un fluido corporal, utilizar protección ocular y en el rostro si voy a hacer algún procedimiento que pueda generar una salpicadura, manejar adecuadamente los residuos peligrosos biológico-infecciosos, hacer una limpieza y desinfección del entorno de forma constante, etcétera. Es lo básico que debo hacer todo el tiempo, dependiendo de las condiciones. Ya en las precauciones por gotas que decíamos son a través de partículas mayores a 5 micras, aquí algo fundamental es, por supuesto, entonces la precaución de utilizar un cubrebocas. Este es un diferencial importante. ¿En qué situaciones utilizamos o recomendamos las precauciones por gota? En el caso de parotiditis, en el caso de tosferina o síndrome coqueluchoide, entre otras patologías. ¿Cuándo vamos a hablar de precauciones para vía aérea? Partículas menores a 5 micras, cuando la transmisión ocurre a través de estas partículas menores a 5 micras. Y aquí un cubrebocas normal de triple capa es insuficiente. Tenemos que utilizar una mascarilla de alta eficiencia, generalmente tipo N95 o algunos equivalentes a este tipo de mascarillas que nos protejan para estas partículas más pequeñas. En casos de tuberculosis pulmonar activa, en casos de sarampión, incluso en lesiones extrapulmonares, donde sabemos que Mycobacterium tuberculosis puede diseminarse a través de la vía aérea, varicela, entre otras. Puedo adelantarles que hay un debate entre si se deberían fusionar este tipo de precauciones, pero bueno, de momento esto continúa vigente de acuerdo con la norma 045. Las precauciones por contacto, entonces, cuando yo voy a tener un contacto con el entorno, y entonces, ¿qué me va a proteger de tocar el entorno o de tocar al paciente? Las manos. Entonces, aquí los guantes son uno de los elementos base para las precauciones por contacto. ¿Qué otro elemento es básico? Una bata, que puede ser de tela o puede ser desechable. ¿Por qué? Porque pues voy a estar entrando en contacto con este entorno. ¿Cuántas veces no nos recargamos en el barandal del paciente para hacer una exploración? Y entonces nuestra ropa entraría en contacto con este entorno del paciente, por eso una bata que nos esté protegiendo. ¿Cuál es la diferencia con las precauciones de Contacto Plus? Estas precauciones Contacto Plus se reservan para pacientes con principalmente estas dos afecciones, gastroenteritis por Clostridioides difficile o por norovirus, que son agentes que forman esporas donde es difícil eliminarlas únicamente haciendo higiene de manos con solución alcoholada. Entonces, la gran diferencia es que en contacto podemos hacer la higiene de manos con alcohol gel o con agua y jabón, independientemente del uso de guantes. Esto también hay que aclararlo, aunque usemos guantes, quitándonos los guantes, hacemos higiene de manos, pero acá sí o sí necesitamos hacer la higiene con agua y jabón, sobre todo porque este arrastre mecánico que se va a generar con el agua y jabón nos ayuda a eliminar estas esporas de las manos, favoreciendo pues que haya una menor carga y entonces disminuir ese riesgo de transmisión. Con respecto a las precauciones inversas o protectoras que muchos han estado identificando con color gris o sugiriendo que se utilice este color,
lo reservamos para pacientes con inmunosupresión y básicamente es utilizar el equipo de protección adecuado o que permita evitar transmitirle alguna infección, ya sea por vía, por gotas, ya sea por contacto, al nosotros estar allí en esta área. Ahora, existen otras medidas de prevención y control de infecciones que es fundamental que ustedes conozcan y a quienes corresponda apliquen. Y estamos hablando de los paquetes preventivos que en inglés se conocen como Care Bundle. ¿Qué son estos paquetes preventivos? Son acciones que están encaminadas a garantizar la seguridad del paciente, son grupos de acciones, por eso son paquetes que entonces van en combo, van en paquete, las implemento todas y si no implementé una es como si no hice nada, son de todo o nada. Cabe mencionar que estos paquetes de acciones preventivas surgen justo en el contexto de la calidad de la atención. Allá por el año del 2001, o sea, realmente son muy recientes, donde se han diseñado para diferentes situaciones, pero el principal uso ha sido en la prevención y control de IAS. Son prácticas que deben estar basadas en evidencia y generalmente son pocas para que se pueda garantizar su cumplimiento. ¿Qué características tienen los paquetes de acciones preventivas? Cada acción descrita en este paquete es necesaria, pero a su vez, nada sobra. Todas las acciones son suficientes como grupo para disminuir el riesgo, en este caso de infecciones asociadas a la atención de la salud, pero si hablamos de otro tipo de paquetes, pues para disminuir el riesgo de úlceras por presión, para disminuir el riesgo de hipotermia posquirúrgica, en fin, existen múltiples aplicaciones. Todas las medidas que están contenidas en el paquete están basadas en el más alto nivel de evidencia científica. Y esto también es relevante porque a veces queremos crear paquetes de acciones preventivas en nuestras unidades médicas, pero no estamos utilizando criterios basados en el más alto nivel de evidencia. Las acciones deben ser claras y directas. Y, como decíamos, para evaluarlos es un cumplimiento de todas, se cumplieron en este paciente, sí, entonces cumplimos el paquete. Me faltó una de las acciones, entonces es un 0, no cumplí el paquete y estoy exponiendo a la persona a un riesgo de infección asociada a la atención de la salud. También debe ser muy clara la redacción para que sepamos a quién le toca y en qué momento de la atención tenemos que llevar a cabo la medida o la acción o el criterio del paquete. Ojo, no confundamos un paquete de acciones preventivas o de cuidados con listas de verificación y esto es un error común. En una lista de verificación sí me sirve para garantizar que estoy cumpliendo con ciertos protocolos durante la atención y como un blindaje o una verificación para la seguridad del paciente, pero hay algunos elementos en las listas de verificación que si no los cumplo, digamos que sí estoy fallando al protocolo, pero no se va a ver directamente reflejado en el riesgo del paciente. En el caso de los paquetes de acciones, sí, y por eso es tan importante cumplirlos en combo. Aquí solamente un ejemplo de un paquete que implementaron en una unidad de cuidados intensivos. En negro podemos observar las tasas de infecciones asociadas a la atención, infección de torrente sanguíneo por catéter central en particular. Esta es una unidad pediátrica y esta fue en adultos. La implementaron en ambas terapias intensivas. Y en línea punteada podemos observar la tasa o el apego a los paquetes de acciones implementados. Lo que observamos es que hubo una reducción significativa donde la tasa de infección de torrente sanguíneo en la UCI pediátrica bajó del 3.7 a 0 por cada 1000 días dispositivo. Existe evidencia del impacto que tienen estos paquetes cuando son bien implementados. Ahora, ¿qué hay en México? En México contamos con el manual para la implementación de los paquetes de acciones para prevenir y vigilar las IAS.
a través de una cédula única de gestión. Este fue publicado por la DGCES, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con la participación de todas las instituciones del sector a fin de estandarizar qué acciones íbamos a considerar. Y se definieron al menos para las 4 principales IAs. Este es el paquete para la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica, donde nos fijamos en la posición semifowler para los pacientes donde aplique, evaluar la interrupción de la sedación por el médico tratante o la médica tratante, la aspiración de secreciones, evaluar la posibilidad del destete, realizar higiene oral del paciente, mantener la humedad activa, y bueno, se van llenando cédulas por paciente para ver el cumplimiento. Otro paquete es el de prevención de infección de sitio quirúrgico, donde tenemos que evitar el rasurado porque se ha demostrado que el rasurado genera microlesiones en la piel que pueden favorecer el alojamiento de microorganismos patógenos y provocar infección de sitio quirúrgico. Otro, por supuesto, muy importante, la profilaxis antimicrobiana adecuada en las dosis correctas, en el tiempo correcto, con los fármacos recomendados para cada tipo de procedimiento quirúrgico. Los niveles de glucosa en sangre, mantenerlos en niveles dentro de 110 a 180 miligramos por decilitro. La temperatura corporal, también un control de ella. Ahora, en el paquete de prevención de infección de vías urinarias, mantener bien fijado el catéter urinario, hacer higiene de genitales, evitar las obstrucciones de este drenaje, mantener la bolsa recolectora sin tocar el suelo, que eso es algo tristemente común. La prevención de infección de torrente sanguíneo asociada a catéter central considera la curación del catéter, del sitio de inserción del catéter, desinfección de los puertos cuando, por ejemplo, vamos a hacer alguna infusión de medicamentos, una toma de muestras, etcétera. Cambiar el sistema de infusión, sobre todo cuando estamos realizando infusiones de lípidos, de NPT, elementos sanguíneos, y mantener el sistema conectado todo el tiempo. Ahora, como vamos viendo, la prevención y control de infecciones tiene múltiples aristas donde existen diferentes niveles de responsabilidad para los profesionales de la salud y en general para todo el equipo multidisciplinario que participa en la atención o que coadyuva con otros servicios. En este caso, limpieza y desinfección ambiental también es un proceso muy relevante que muchas veces dejamos de lado o omitimos o que no le damos la importancia necesaria, ¿no? Empecemos con algunos conceptos. ¿Qué es la limpieza? Es quitar la suciedad, quitar la materia orgánica, remover básicamente la mugre. Y tiene una diferencia con la desinfección. En la desinfección ya estamos eliminando a los microorganismos, ya va enfocado a destruir a estos agentes, pero en la desinfección no garantizamos eliminar al 100% de ellos. Podemos mantener todavía algunas formas esporuladas de bacterias u hongos. En la esterilización, allí sí, barremos, acabamos con toda forma de vida a través de diferentes procesos físicos o químicos. Entonces, no es lo mismo limpieza que desinfección y por supuesto no es lo mismo esto que esterilización, pero todas ellas ayudan. ¿Por qué? Ya hablábamos del tiempo que pueden perdurar microorganismos en las superficies del entorno, sobre todo en los servicios de atención. Y por supuesto eso es si no se llevan a cabo de la mejor manera los procesos de limpieza y desinfección. Aquí solo un ejemplo de los posibles reservorios para algunos de los patógenos más comunes en el ámbito hospitalario. Por ejemplo, Staph aureus puede estar en las superficies de mayor contacto, barandales, tripiés, burós, cortinas, camillas. Otros microorganismos prefieren ambientes húmedos y son agentes que pueden estar de forma natural en las plantas, en el suelo o en el agua, pero en el entorno de la atención a la salud, cuando no se llevan los mejores procesos por el ambiente húmedo, etcétera, pueden estar creciendo en lavamanos, en baños, en las tarjas, en los borboteadores, en los ventiladores mecánicos. Y les decía, no solo en hospitales, este es un ejemplo de un estudio que hicieron en otro país analizando, cultivaron pantallas de teléfonos celulares y cultivos de piezas de mano en consultorios odontológicos. ¿Qué encontraron? Que había Staph aureus y algo que llama la atención es que hasta 40% de estos agentes
detectados durante el cultivo tenían ya un gen de resistencia a meticilina. Y bueno, para quienes no lo conocen aún, Staphylococcus aureus resistente a meticilina es uno de los microorganismos prioritarios de la OMS en cuanto a resistencia antimicrobiana y que puede generar múltiples complicaciones en la atención. Entonces, tanto en el ámbito hospitalario como en el ambulatorio, como en la práctica pública, como en la privada, hay que tomar en consideración todas estas recomendaciones. Tenemos que vigilar durante la limpieza desde la adquisición de insumos que estén correctamente almacenado el cloro, el jabón, los desinfectantes, al hacer un adecuado trasvase, correctas diluciones para utilizar las concentraciones adecuadas, la técnica correcta para esta limpieza y desinfección. Y entonces, insisto, nos toca a todas y todos participar en ello. Hay que ver que la técnica se lleve bien, estar supervisando, capacitando y pues también garantizando que la frecuencia con que se realice esta limpieza y desinfección sea la correcta. Hay limpieza rutinaria que se hace diariamente para eliminar la suciedad, es múltiples veces al día. La limpieza terminal, que es esta que ocurre cuando ya el paciente ha liberado la cama para que podamos entrar a todas esas superficies que normalmente son de difícil acceso cuando el paciente está ocupando un espacio. Y la limpieza terminal programada, que se conoce también en otros espacios como exhaustiva, es esta limpieza que vamos a hacer ya con una calendarización específica donde queremos limpiar absolutamente todo, techos, paredes, rejillas, extractores, cortinas, todas las superficies horizontales y verticales. También existe una clasificación de áreas de acuerdo con el riesgo de adquisición o transmisión de infecciones. Vamos a llamar áreas críticas aquellas donde el riesgo es importante por los procedimientos que se llevan a cabo. Por ejemplo, el laboratorio, porque están expuestos a microorganismos de forma directa. Y pues los protocolos de equipo de protección personal, etcétera, también deben ser muy bien vigilados. En la central de esterilización y equipos, por supuesto, porque allí es donde necesitamos garantizar que los agentes patógenos, bueno, que todos los microorganismos se eliminen por completo de los materiales para poderlos distribuir y poderlos utilizar. La farmacia, la ropería, porque pueden ocurrir muchos accidentes por punción, cuando se van las agujas en la ropa sucia y están en contacto con la ropa sucia. En los servicios como cuidados intensivos, donde hay múltiples riesgos, hay personas con muchos catéteres, donde se realizan procesos invasivos, etcétera. Ahora, como semicríticas, tenemos aquellas áreas donde existe menor riesgo de transmisión de infecciones, por ejemplo, en los consultorios, en los pasillos, en las salas de espera, en los baños, en zonas donde puede haber mucho hacinamiento, pero no hay una exposición tan directa como en las áreas críticas. Y llamaremos áreas no críticas a lugares o sitios donde las actividades son de bajo riesgo, por ejemplo, oficinas en el ámbito administrativo, en el archivo, en zonas de almacenamiento. Y de acuerdo con esta clasificación es que se recomienda diferente frecuencia, por supuesto que de limpieza y desinfección. El mayor número de ocasiones tendrá que ocurrir en las áreas críticas y en las no críticas puede ser esta programación más espaciada. De igual manera, dependiendo de qué tipo de limpieza y desinfección vamos a realizar, cambian las concentraciones de desinfectantes, eh, mayores concentraciones para las áreas críticas y también para los procedimientos de limpieza terminal programada. Existen diferentes fórmulas para hacer el cálculo de cuánto cloro le debo poner por qué cantidad de agua según la concentración que quiero preparar, pero bueno, no vamos a ahondar en este momento en este tema. Se puede consultar en páginas de la OMS cómo hacer los cálculos y de igual manera pueden pausar la sesión que va a quedar grabada para poder revisar tanto la fórmula como algunas tablas que se han preparado para ya tener más estandarizado cómo preparar de acuerdo con la concentración original a la que estamos comprando el hipoclorito de sodio.
Algo relevante también es que necesitamos ser cuidadosos con los insumos, con los materiales que utilizamos. Lo más recomendable es también clasificar colores para utilizarlos en diferentes espacios, tener franelas y cubetas de colores distintos o por lo menos bien diferenciados, bien etiquetados para no estar cruzándolos entre diferentes áreas, espacios y superficies. Algo también de mucho interés es cuidar que el personal que realiza la limpieza y desinfección en los servicios de salud cuente con el equipo de protección personal adecuado. Por ejemplo, hemos visto en muchos lugares que utilizan los guantes de látex, los cuales son inseguros y se recomienda que sean preferentemente de goma o de materiales más resistentes que los puedan proteger incluso de algún accidente por punción y de la corrosión que provocan los desinfectantes. Eh, Zapatos antiderrapantes para evitar accidentes y, de acuerdo con las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión, también tendrán que utilizar el equipo de protección si entran a limpiar y desinfectar la habitación del paciente con tuberculosis. Entonces, tendrán que utilizar las precauciones específicas para vía aérea con un cubrebocas o mascarilla de alta eficiencia. Si vamos a entrar a la limpieza de una zona donde hay pacientes con precauciones por contacto, entonces también hay que utilizar la bata, ya sea de algodón o desechable, y así iremos usando el equipo de protección de acuerdo con estas especificaciones. Existen diferentes técnicas también para esta limpieza y desinfección. Lo más recomendable es utilizar la técnica del triple balde. Les decía al inicio de este subtema que no es lo mismo limpiar, es decir, remover la suciedad o la materia orgánica, que desinfectar y que esterilizar. En este caso, lo que busca la técnica es que lo hagamos en orden. Primero vamos a limpiar, a quitar la suciedad. ¿Cómo? Con una solución de agua y jabón. Es el primer paso, es el primer balde. Agua y jabón para quitar la suciedad. En el segundo paso, vamos a enjuagar y secar, retirar solamente con agua limpia los restos de jabón para poder proceder al tercer paso, que es desinfectar. Ahora sí, vamos a utilizar un tercer balde con agua y cloro o la solución desinfectante para eliminar la mayor cantidad de microorganismos. ¿Por qué se recomienda este orden? Bueno, porque el cloro no es efectivo cuando la superficie tiene materia orgánica. También se inactiva con la mezcla con el jabón. Entonces, todos aquellos que en casa están, por ejemplo, lavando los trastes con jabón y allí mismo le están echando el cloro, comentarles que eso no es eficiente, no está el cloro ya manteniendo su actividad. Entonces, es una práctica que no se recomienda. Ese es un ejemplo del hogar, pero bueno, en el ámbito de la atención a la salud tampoco se recomienda durante la limpieza del entorno hospitalario. Y también como parte de esta limpieza del entorno, pues hay que generar los controles para la fauna nociva, programar las fumigaciones para acabar también con todos aquellos animales que pudieran estar llevando o ser portadores de algún microorganismo y por lo tanto favorecer las infecciones. Otro elemento es la desinfección de los dispositivos médicos. Para ello hay que clasificar qué dispositivos requieren una desinfección y de acuerdo con la clasificación de Spaulding, que los divide en críticos, semicríticos y no críticos, poder determinar qué tipo de acción procede, desinfección de bajo nivel, desinfección de alto nivel o inclusive necesitaremos esterilización, verificar que estos procesos sean correctos y, en general, lo que les decía también, limitar el reprocesar dispositivos que están diseñados para un único uso y para su posterior desecho. ¿Cuál es la clasificación de Spaulding? Es esta. Nos habla de que los artículos críticos son aquellos que están en contacto directo con cavidades o con tejidos estériles, incluido el sistema vascular. Entonces, estos sí o sí necesitan ser esterilizados.
Nos referimos a todo el instrumental quirúrgico, instrumental odontológico y materiales de curación que pueden entrar en contacto con tejidos estériles. Los semicríticos son aquellos que entran en contacto con mucosas, por ejemplo, tracto respiratorio, genital, urinario, y aquí se recomienda ya sea desinfección de alto nivel, pero también podemos someter muchos de ellos a esterilización. Por ejemplo, cánulas endotraqueales y aquellos para hacer broncoscopía, endoscopía, cistoscopía, laringoscopio, equipos de anestesiología, ecografía vaginal, entre otros. Y los artículos no críticos son los que entran en contacto con la piel no intacta, perdón, con la piel intacta, con la piel sin lesiones, donde no hay heridas. Aquí basta con una desinfección de nivel bajo o nivel intermedio, por ejemplo, el estetoscopio. Aquí va la pregunta, ¿quiénes de los que utilizan estetoscopio realizan una desinfección constante? Habrá que considerarlo. ¿Qué más entra aquí? Termómetros, baumanómetros, los oxímetros de pulso, bombas de infusión, etcétera. Algo importante es que en todo esto también es seguir pues las recomendaciones de primero hacer una limpieza removiendo la materia orgánica y ahora sí ya proceder con la desinfección o la esterilización según lo que aplique. Hasta aquí me gustaría retomar ahora que para todo, bueno, para muchos de estos procesos, higiene de manos, limpieza del entorno, limpieza de los dispositivos, necesitamos algo básico que es el agua. El agua también debe tener los cuidados necesarios para ser un agua segura. ¿Y qué podemos hacer para supervisar esta calidad del agua? Como sabemos, se utiliza para múltiples procesos, incluido también para el consumo. Hay agua que utilizamos para lavar y desinfectar los alimentos en el servicio de preparación de alimentos del hospital, etcétera, ¿no? Y en el agua también se pueden encontrar algunos microorganismos como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Legionella, Sternotrofomonas, entre otros. Entonces, necesitamos garantizar la calidad de este insumo tan vital. Una parte va desde que llega el agua a la unidad de atención y en dónde la vamos a almacenar, en cisternas que también deben tener un acceso restringido, estar libres de fauna en los alrededores, contar con tapas herméticas bien selladas, que por dentro tengan acabados sanitarios, materiales impermeables, que no haya filtraciones, por ejemplo, filtraciones de aguas negras, que se lleve a cabo un adecuado registro de los mantenimientos preventivos y correctivos en estas. Hay que estar realizando el lavado de las cisternas cada 6 meses por lo menos, estar realizando las pruebas de cloro residual para garantizar que en los diferentes servicios del hospital donde estamos utilizando agua, las concentraciones de cloro residual se encuentren dentro de los límites adecuados y seguros. Y en general, cualquier desviación que se encuentre en el proceso se tendrá que abordar en el comité que les mencionaba, el CODECIAS, para que entre todos, administración, servicios generales, el equipo de epidemiología, puedan tomar las decisiones que se requieran y cada quien, según su ámbito de responsabilidad, realice las gestiones para solventar los problemas. Esto solo es algunas normas que se vinculan con la calidad del agua y algo que no estamos mencionando, pero por ejemplo, si ustedes trabajan en un servicio de rehabilitación y cuentan con albercas, pues también allí tendríamos que estar teniendo los cuidados para que esa agua sea segura para los pacientes. Ahora, algo un poquito más cercano a muchos de ustedes es el manejo del RPBI. Todos como personal de salud, sobre todo quienes están involucrados directamente en la atención de las personas, somos generadores de RPBI. ¿Qué es el RPBI o qué son los RPBI? Residuos que pueden contener bacterias, virus u otros patógenos o sus toxinas que pueden causar efectos nocivos tanto a los seres vivos como al ambiente y por lo tanto, esos residuos necesitan un manejo particular que permita reducir el riesgo de infecciones, ya sea
por ejemplo, al estarlos manipulando o accidentes que pueden llegarse a provocar cuando son residuos punzocortantes. ¿Cuáles son los procesos para el manejo de estos residuos? El básico fundamental que nos ayuda a evitar muchos de estos problemas y que también puede reducir los costos es la identificación adecuada y su envasado correcto. En la identificación es ver qué se trata, es sangre líquida y sus derivados. Estamos hablando de cultivos o cepas de agentes biológicos. Estamos manejando residuos patológicos o no anatómicos. Son objetos punzocortantes. ¿Qué son? Según a lo que correspondan, se clasifican y se tienen que envasar en los recipientes adecuados. Después de estos son almacenados en los contenedores bien especificados en las áreas, en los servicios, y finalmente se van recolectando, se transportan, se llevan a los sitios de tratamiento para su disposición final. ¿Qué le toca al personal que está directamente en la atención? Pues esta primera parte, identificarlos, clasificarlos y envasarlos como se debe. Si es sangre o algún líquido, pues tienen que ir en contenedores herméticos con tapa. Si se trata de sangre, de color rojo. Si son líquidos patológicos, en un color amarillo. Y residuos sólidos van en bolsas de polietileno. También si se trata de agentes infecciosos o cultivos, cepas, por ejemplo, en un laboratorio de microbiología, van en bolsa roja. Y si estamos hablando de residuos anatómicos patológicos, van en bolsa amarilla. Finalmente, los objetos punzocortantes deben ir en un contenedor rígido donde se van a ir desechando esas agujas, navajas, etcétera, para evitar lesiones o accidentes. Pero, ¿qué pasa si no clasificamos bien o durante la clasificación o el envasamiento tuvimos un accidente con punzocortantes? Aquí también esto forma parte de la prevención y control de infecciones, de la seguridad de los trabajadores y necesitamos saber qué hacer, ¿no? Tener un protocolo específico, pero lo básico es lavar o enjuagar con abundante agua y jabón si se trata de una piel o una herida. Si es una mucosa con solución fisiológica, no, por favor, no pongan agentes desinfectantes, no se recomienda. Dependiendo del tamaño de la lesión, podemos cubrir con una gasa estéril y notificar de forma inmediata al supervisor o a su jefe inmediato para acudir al servicio donde se lleve a cabo el seguimiento de estas situaciones, que a veces es en urgencias, a veces es epidemiología o dependiendo de la institución, si cuentan con área de medicina del trabajo, también a veces puede ser allí. Ustedes pueden preguntar en su unidad de salud a quién deberían acudir si les ocurriera una de estas situaciones, porque también hay un protocolo específico. Según la situación serológica inicial del trabajador, es decir, si ya es portador o portadora de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, se sigue un manejo distinto. Si la exposición fue de muy alto riesgo, si se conoce que el paciente sea portador de uno de estos virus y también cuánto tiempo ha pasado desde la exposición pueden cambiar el panorama del manejo de este accidente. Pero en general se suele hacer un panel serológico para de forma inicial conocer la situación del trabajador y se da un seguimiento en los meses posteriores. De igual manera, según la situación, suele darse profilaxis para VIH, hepatitis B o en quienes no cuentan con la vacunación al corriente, la vacuna antitetánica de igual manera. Existen muchos otros procesos relacionados. Vacunación justamente es uno de ellos. La OMS recomienda vacunación para el personal de salud. Al menos de cajón debemos tener la vacunación anual contra influenza, contra virus de hepatitis B, los refuerzos que sean necesarios. Cada 10 años estar actualizando nuestro esquema con vacunación para tétanos y difteria. Y bueno, actualmente ya también en algunas instituciones o establecimientos podemos llegar a contar con el acceso a vacuna contra SARS-CoV-2. De igual manera, durante el manejo de vacunas, durante el manejo de medicamentos, de algunas mezclas estériles como nutrición parenteral, etcétera, hay que tener ciertos protocolos porque esto también, si no llevamos un buen manejo, podemos ocasionar IAS.
Básico, controlar la red de frío, llevar el control de las temperaturas de los refrigeradores donde se almacenan las vacunas, donde se almacenan los medicamentos, llevar un lugar, tener lugares específicos para la preparación de medicamentos con todos los protocolos de higiene requeridos. De igual manera, algo relevante, manejo adecuado de los medicamentos multidosis, y aquí es muy sabido por todas y todos porque fue ampliamente mediático, derivado de la magnitud y de la trascendencia tan terrible que tuvo para muchas familias, y es las infecciones ocasionadas por un manejo inadecuado de fármacos multidosis que, pues que ocasionaron la contaminación del fármaco y que desencadenó en un brote terrible, ¿no? De infección del sistema nervioso central. Situaciones como estas, de las cuales no estamos exentos, y por lo tanto todas y todos debemos contribuir dentro de nuestras funciones para evitar un mal manejo de medicamentos, de vacunas, de nutrición parenteral, de otras soluciones, y por lo tanto evitar la contaminación de estas y evitar pues llevar agentes infecciosos a las personas. De igual manera, los servicios de mantenimiento, de servicios generales, deben formar parte activa de estos equipos para prevenir y controlar infecciones del codicías, porque aunque a veces no nos percatemos, esto también impacta. ¿A qué? Bueno, debemos mantener ciertas temperaturas, ciertos niveles de humedad en los quirófanos, por ejemplo, porque con elevadas temperaturas y elevada humedad hay mayor riesgo de infecciones. Necesitamos darle mantenimiento a los refrigeradores de medicamentos, a los refrigeradores de vacunas, a los refrigeradores de los servicios de alimentación, de igual manera a los ventiladores, a los diferentes equipos que se utilizan, el aire acondicionado, etcétera, ¿no? Entonces, a las máquinas de hemodiálisis, en fin, prácticamente todo el equipamiento que se vincula con algún proceso donde podemos tener el riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud es fundamental. Por lo tanto, se necesita tener un calendario de mantenimiento preventivo y al corriente también, pues, las pólizas para que se pueda dar un mantenimiento correctivo cuando ya hay un problema en algún equipo. Otro aspecto que pocas veces consideramos son las infecciones que pueden ocurrir cuando hay una construcción, cuando hay una remodelación, cuando estamos cambiando la infraestructura, y muchas veces nada más colocamos unos hulitos y una lona negra y ya es que ahí están haciendo obra. Pero esa obra está a pocos metros de donde estamos brindando la atención a la salud, donde hay pacientes hospitalizados y donde nosotros como trabajadores estamos brindando los servicios. ¿Qué puede pasar ahí? Se genera humedad, hay polvo, hay escombros, y todo esto incrementa el riesgo de infecciones, sobre todo en pacientes que tienen inmunocompromiso. Uno de los microorganismos más comunes en estas situaciones son el hongo Aspergillus, que puede estar presente durante esos movimientos. Otras bacterias como Legionella, que suele estar en el agua, pero también en construcciones y remodelaciones puede estarse pues movilizando, y por lo tanto hay que llevar barreras específicas, una planeación, un control para delimitar bien las áreas donde se está haciendo una remodelación, una construcción, y evitar que el polvo pase de un ambiente a otro, pero también cuidar los sistemas de ventilación, porque a veces tapan muy bien las paredes o sellan muy bien los accesos a las zonas de construcción, pero no cuidamos que los ductos de ventilación se conectan con la terapia intensiva y de repente tenemos neumonías no explicadas, ¿no? Entonces hay que tener esos protocolos muy en cuenta. Y bueno, entonces el CODECIAS, con todos sus participantes, es fundamental. Este comité debe ser presidido por la persona que lleve la titularidad de la dirección del hospital, el director o directora del hospital o del establecimiento, donde el servicio de epidemiología juega un rol como asesor técnico, como secretario técnico,
para orientar las acciones del comité. Sin embargo, la responsabilidad es de todas y todos. Entonces, participan como vocales jefatura de enfermería, jefatura de servicios generales, conservación y mantenimiento, personal de laboratorio, muy en particular de microbiología, quien lleve el liderazgo del servicio de alimentos o de nutrición dietética, trabajo social, los jefes de los servicios clínicos y quirúrgicos también, porque jefe de cirugía, jefe de medicina interna, jefe de gineco, son quienes van a ayudar también a la toma de decisiones y a implementar todo lo que se acuerde con el personal que tienen a cargo para supervisar en los servicios. Y, por supuesto, calidad y educación y el director o subdirector administrativo. Ellos van a tomar las decisiones, van a implementarlas, van a difundir los resultados de las acciones, van a dar seguimiento a que se cumplan los compromisos, van a analizar los casos de infecciones para ver qué fallas están generando y por lo tanto entonces poder generar acciones de mejora continua. Esto a través de reuniones mensuales, pero también puede haber sesiones extraordinarias cuando hay una situación relevante, por ejemplo, un brote de infecciones asociadas a la atención de la salud, que sería cuando incrementa el número de casos y se están observando que hay una vinculación entre ellos, entonces hay que tomar medidas porque algo está pasando, ¿no? O si tenemos un caso de un paciente con una infección de un microorganismo que en la vida habíamos visto en este hospital, entonces, ¿de dónde salió ese microorganismo? ¿Qué sucedió? Vamos a investigar y entonces actuar. Y bueno, todo esto va vinculado a la mejora continua. ¿Qué buscamos? Poder medir qué está pasando, vigilamos las infecciones asociadas a la atención de la salud para conocer el panorama epidemiológico que tenemos, para saber qué tipo de infecciones se están presentando, en qué pacientes, en qué servicios, qué microorganismos las causan y según el microorganismo, entonces, cuál puede ser el origen de las infecciones. Entonces, vamos a planear, establecer objetivos, metas, estrategias, implementar las acciones de mejora. A lo mejor es porque no estamos llevando el mejor proceso de limpieza y desinfección. ¿Qué podemos mejorar? Vamos a implementar un programa. O no tenemos implementados los paquetes de acciones preventivas para infecciones. Tenemos una alta tasa de neumonías. Entonces, vamos a implementar el paquete para prevenir las neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta parte de planeación. Ahora sí, implementamos esos procesos, hacemos, medimos sus resultados, vamos a ver qué tanto nos estamos apegando a lo que dijimos y qué tanto está cambiando o no la tasa de infecciones. eh, y finalmente, sobre la marcha, ir corrigiendo lo que no esté funcionando bien y así vamos en un ciclo de mejora continua de la calidad. Este ciclo de mejora continua de la calidad, pues también se conoce muy bien, es planear, hacer, verificar y actuar. Y como siempre, lo que no se mide, no se conoce y no, por lo tanto, vamos a ciegas y no se puede mejorar. En conclusión, las infecciones asociadas a la atención de la salud son un problema importante, son un problema para la seguridad del paciente y agregaría también para la seguridad de los trabajadores y visitantes. El impacto negativo que tienen incrementa cuando se trata de infecciones ocasionadas por microorganismos resistentes a los antimicrobianos disponibles, pero lo más importante es que estas infecciones se pueden prevenir. ¿Qué necesitamos hacer? Fortalecer la vigilancia epidemiológica para saber realmente la magnitud que tienen, fortalecer los procesos básicos como la higiene de manos, la aplicación adecuada de las precauciones estándar y basadas en los mecanismos de transmisión, paquetes de acciones preventivas y diferentes procesos de PCI que están considerados en la normatividad vigente, pero también en las recomendaciones internacionales. Finalmente, la prevención y control de estas infecciones requieren un abordaje integral, multidisciplinario y responsabilidad de todo el equipo, por lo que necesitamos una práctica colaborativa interprofesional donde todas y todos formamos parte de ello. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta. Aquí está mi correo electrónico por si hubiera alguna pregunta posterior a la sesión, pero entiendo que pasamos a preguntas y comentarios. Muchas gracias.
Claro que sí, muchas gracias, doctora Michelle. Como usted lo mencionó, pues las infecciones asociadas a la atención de la salud, pues representan un gran desafío para la salud pública. Como también lo comentó, pues no solo afecta a la salud de los pacientes, también implica un aumento para los sistemas de salud, los costos, así como las complicaciones asociadas con la atención médica. Es muy importante abordar este tema para desarrollar ya sea estrategias de prevención, control, tratamiento y como usted nos dijo, nos llevó desde el lavado de manos, que es el entorno del paciente, hasta identificar cuáles son las implicaciones en el exterior, que pareciera que no es relevante, pero pues también va a tener implicaciones en la salud de la población. Vamos a dar unos momentos para que empiecen a levantar sus manitas si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacerle a la doctora Michelle. También tenemos algunas preguntas en redes para que pasemos a los comentarios y a las preguntas. Ok, en redes tenemos una pregunta en donde nos dice cómo afectan las IAS a las poblaciones vulnerables como los niños, ancianos y pacientes inmunocomprometidos desde una perspectiva de salud pública. Adelante, doctora. Muchas gracias. Es una pregunta importante porque efectivamente son los grupos que mayor tasa de infecciones asociadas a la atención presentan. Estamos hablando de una suma de vulnerabilidades donde si nos vamos, por ejemplo, a los determinantes sociales de la salud, una de las primeros determinantes sociales es la parte biológica, ¿no? Entonces, tienen condiciones biológicas que los predisponen a estas infecciones. Si hablamos de los pacientes pediátricos menores de 1 año, el sistema inmune se encuentra en proceso de fortalecimiento, por lo cual son más vulnerables. Incluso temas como la regulación de la temperatura y otros que también impactan en que los microorganismos se desarrollen de mejor forma, ¿no? Otra parte de ello, por ejemplo, en las personas mayores de 60 y más, pues tenemos este tema de la inmunosenescencia, donde también el sistema inmune se encuentra en un proceso de declive, sobre todo hablando de poblaciones que tienen múltiples comorbilidades, por ejemplo, obesidad, personas que tienen alguna otra enfermedad crónica como diabetes, hipertensión arterial, afecciones cardíacas, entre otras, que pues impactan tanto en la vulnerabilidad para la infección, pero también impactan en las posibles complicaciones o en la dificultad para recuperarse posteriormente. Igual desde esta perspectiva de salud pública, de determinantes sociales de la atención, tenemos también la historia de vida de las personas, donde justo en el entorno externo a los servicios de salud, pues la alimentación no siempre es la más apropiada, entonces hay un estado nutricio también que puede estar deficiente, donde hay cuestiones incluso sociológicas o de antecedentes socioeconómicos o de nivel educativo que no permiten siempre entender de la misma forma las situaciones de salud y los cuidados que se deben de tener. Eh, y ya si nos vamos más hacia afuera, pues también el sistema de salud como parte de estos determinantes eh, para las enfermedades o de estos determinantes sociales, donde en ocasiones pues ya los protocolos que se tienen no están lo mejor estandarizados posibles o no se han tenido los cuidados o los insumos apropiados y todo esto impacta en que se ocasionen estas infecciones. No sé si con eso respondí a la pregunta, creo que me fui más a los orígenes, pero hablando como del impacto, pues hay un impacto económico y social importante, como les decía. Las infecciones asociadas a la atención de la salud pueden llevar a complicaciones que impactan, si se trata, por ejemplo, de una persona en edad productiva, pues impactan en que no se puede reincorporar oportunamente al ámbito laboral y eso impacta en la economía de la población. Si ya vamos haciendo el acumulado,
impacta en la familia directamente, porque también alguien más va a tener que dejar de ir a trabajar para ir a cuidar a su familiar que está hospitalizado con una estancia prolongada por la IAS. En fin, tiene impactos más allá de lo que vemos de forma inmediata, y lo triste es que no tenemos muchos estudios que calculen ese impacto de una forma muy clara o específica. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con otra pregunta dos que nos aparecieron aquí en el chat. Una de ellas es, ¿por qué no debemos utilizar desinfectantes si hay un accidente con un pulso cortante? Y la siguiente, igual una usuaria nos pregunta si hay alguna estrategia documentada que funcione para que el personal hospitalario no ingiera sus alimentos en los servicios como agencias, quirófanos, sala de día, ya que no son áreas designadas para el consumo de alimentos. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, la recomendación es porque no va encaminado realmente al mayor riesgo. Cuando hacemos nosotros el lavado con agua y jabón o en las mucosas con la solución fisiológica, estamos ya realizando el arrastre de las posibles bacterias o de algunos microorganismos que pudieran generar una infección en esa herida o en esa superficie de piel lesionada. Sin embargo, el mayor riesgo, lo que nos preocuparía en este caso serían los virus como VIH, hepatitis B y hepatitis C. Si nosotros ponemos desinfectantes, a veces lo que podemos hacer es lesionar más la piel, y entonces esto puede favorecer mayor daño de las barreras cutáneas, que puedan favorecer también una mayor permeabilidad de otros agentes, pero sobre todo que no va encaminado y perdemos un poco de tiempo y de insumos. Lo indicado es el lavado con agua y jabón inmediato, o en caso de mucosas con solución fisiológica, y ya ir al servicio encargado de dar, de seguir el protocolo de pruebas serológicas y de profilaxis cuando lo amerita. Y con respecto a la segunda pregunta, es una pregunta difícil realmente, porque justo ha dado en el clavo con algo que es muy complicado en PCI, en prevención y control de infecciones, y es el cambio de comportamiento. Igualmente, desde perspectivas psicológicas y de salud pública, se habla de modelos de cambio de comportamiento. Estos modelos de cambio de comportamiento nos orientan sobre más o menos en qué se pueden basar el pensamiento de las personas, lo cual puede influir en que cambien alguna conducta hacia una conducta deseada en pro de su salud y la salud de los pacientes, ¿no? No hay una respuesta específica. Sinceramente, yo desconozco de alguna intervención que pudiera comentar en este momento que haya tenido éxito para ese tema en particular. Lo que sí es que depende mucho de las condiciones del lugar. Por ejemplo, uno de los modelos de cambio de comportamiento habla de las creencias en salud. Entonces, es explorar qué pensamientos o qué ideas tienen las personas, qué percepción tienen por ejemplo, comer en esos servicios. O sea, ¿qué creencias tengo con respecto a comer en el servicio de urgencias? A lo mejor mi creencia es que no me va a pasar nada, pero ¿de qué se origina esa creencia? ¿Por qué lo considero así? Aunque tú me digas que no coma porque me voy a enfermar, porque puedo contaminar mis alimentos con las superficies sucias que están en el hospital, puede haber algo más fuerte o más arraigado en mí y yo no te voy a hacer caso. Pero hay otro modelo donde se enfoca más también como a la influencia social. Entonces, a lo mejor yo sí tengo cierta noción de que me puede ser contraproducente estar consumiendo mis alimentos ahí en el servicio, pero tengo la presión social de mis compañeros y yo quiero quedar bien, y si no como con ellos, a lo mejor ya me hacen caras o se enojan o me dicen algo, y entonces siento esa presión y no voy a cambiar mi conducta. Similar para la higiene de las manos, o para otros, por ejemplo, la clasificación del RPBI. ¿Cuántas veces no hemos visto papel, toallas de papel, por ejemplo, con las que se secan las manos después de lavárselas, en el contenedor
de bolsa roja, donde deberían ir solamente situaciones que están empapadas en sangre u otro tipo de residuos, ¿no? Pero pues porque a lo mejor no me interesa, porque no lo tengo claro, porque no hay esa conciencia de que es algo que afecta a toda la organización. Entonces, sí es una pregunta difícil, pero quizás le invitaría a buscar un poco sobre modelos de cambio de comportamiento y quizás eso abra la curiosidad a las ideas de qué se podría implementar para mejorar esos aspectos. Muchas gracias por su pregunta, Claudia. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con el chat. Hilda Cristina nos pregunta si los servicios subrogados de limpieza deben tener una capacitación regular por parte de la empresa y mostrar sus constancias, como también si deben limpiar los derrames o cómo deben limpiar los derrames extensos en urgencias como sangre, quirófano y pues fluidos en general. Muchas gracias. Esto también es una pregunta muy importante porque efectivamente uno de los principales problemas que hemos observado en diferentes hospitales, y aquí me atrevo a decir que de todo el sector, he tenido la oportunidad justo con el Comando Interinstitucional de visitar unidades de todas las instituciones en varios estados y adolecemos mucho de una adecuada limpieza y desinfección. Aquí la realidad es que necesitamos claridad mayor con respecto a las condiciones de los contratos que se establecen con estas empresas y la recomendación sería que revisen cómo está el contrato del servicio subrogado. Allí idealmente deberíamos estipular cláusulas de capacitación formal al personal de estos servicios de forma periódica efectivamente y en caso de que eso no esté considerado entonces como unidad médica, podemos intervenir en realizar las capacitaciones, en acordar esas capacitaciones, porque finalmente nos están brindando el servicio a nosotros y a quienes les interesa que eso salga bien es a nosotros por la seguridad de nuestros pacientes la propia, ¿no? Entonces, idealmente sí, deben tener capacitación regular. Y ojo, regular es en todos los turnos, porque a veces se olvidan del personal nocturno, del personal de fin de semana. Otro problema importante en limpieza y desinfección es la alta rotación que existe en el personal. Entonces, ya capacitaron al compañero que sabe cómo limpiar y desinfectar en terapia intensiva, pero a la siguiente semana lo mandaron a urgencias y el que llegó al servicio estaba en hospitalización y no sabe cómo hacerlo en terapia intensiva, ¿no? También ahí es importante que si va a haber un cambio de servicio, haya esa capacitación, ese acompañamiento y ese seguimiento. La otra parte que es con qué deben limpiar los derrames extensos, como sangre o vómito, etcétera. Allí la recomendación primero es inactivar con cloro. Las concentraciones de cloro suelen ser más altas. Hay literatura que habla del 2%, otros recomiendan directo como va de la botella, que es normalmente el 6%, para favorecer que ayude a inactivar algún agente patógeno que pudiera estar presente y cubrirlos con algo absorbente, con papel, con alguna tela absorbente para poder hacer la recolección, obviamente con el equipo de protección adecuado. Ya que lo recogimos, ya que recogimos esa suciedad, entonces hay que proceder con la técnica de triple balde. Remuevo los restos de suciedad con agua y jabón, remuevo los restos de jabón con agua y finalmente desinfectamos ya con solución clorada. Sería como lo ideal para situaciones de derrames, pero justo ya que ustedes están elaborando este manual de limpieza de su hospital, me parece muy atinado que ustedes tengan en consideración que justo debería ir un apartado, un protocolo específico para que el personal sepa qué hacer ante derrames. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Hay una pregunta en redes en donde, bueno, tienen la duda de dónde se puede consultar la desinfección de equipos portátiles que entran en áreas críticas y después le daríamos la palabra a Jorge Jiménez Loma. Gracias. En tema de prevención y control de infecciones, la realidad es que también existe
poca literatura actualizada con recomendaciones tan específicas. Sin embargo, por ejemplo, en la página de la OMS OPS, quizás puedo buscarlo y colocarlo en el chat al terminar la sesión. Entiendo que se quedan activas las notificaciones del chat, al menos a los que están en la sesión de Teams. Existen algunas, por ejemplo, para cómo desinfectar los ventiladores mecánicos y todo lo que se utiliza en inhaloterapia, que son equipos médicos que muchas veces ingresan a áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. También existe una guía que habla de esterilización y lleva muchas recomendaciones de desinfección de alto nivel. De OMS, de OPS OMS, es Silvia Naus, si no recuerdo la autora, también puedo buscarlo y compartirlo, pero básicamente es estar buscando en diferentes páginas, comentarles, o aprovecho para el comercial, que en los servicios de salud del IMSS Bienestar estamos buscando también justamente estandarizar muchos de estos procesos y pues el equipo está pues con una búsqueda bibliográfica de múltiples países, organizaciones y la mejor evidencia disponible para ir integrando esas recomendaciones y que no sea, que sea para el personal que está en los hospitales mucho más fácil acceder a esa información sin desgastarse tanto en la búsqueda. Estamos tratando de hacer ese trabajo, pero bueno, mientras tanto, en la OMS hay para ventiladores y son unas infografías muy bonitas y muy fáciles de entender. Muchísimas gracias, doctora. En lo que le solicitan la participación a Jorge Jiménez, vamos a continuar con la pregunta del chat. Georgina Susana nos comenta, buenas tardes, doctor Herrera, gracias por la información. De las estrategias para la prevención de las IAS, ¿cuáles son aquellas que el IMSS Bienestar considera fundamentales para integrarlas al día a día en las unidades de salud y que implican responsabilidades para cada una de las personas usuarias profesionales y administrativas? Gracias. Maestra Georgina Volkers, qué gusto saludarla por este medio. Muchas gracias por su pregunta. Eh, bueno, una de las básicas y que quizás nos cansamos de decirla, pero es fundamental, es la higiene de manos, por supuesto. Eso es una responsabilidad compartida, pero también es como de autoconciencia, ¿no? Bueno, es de conciencia, es de yo quiero protegerme, quiero proteger a mis pacientes, quiero proteger a mis compañeros, quiero proteger a mi familia. Entonces, higiene de manos nos involucra a todas y todos. Otro básico es las precauciones estándar y basadas en la transmisión, porque es este equipo de protección personal que yo debo de utilizar para evitar llevarme las infecciones de los pacientes a mí, de llevármelas a mi casa y de también transmitírselas a otros pacientes. De igual manera, pues también en el caso de personas con inmunosupresión, para evitar yo estarles llevando agentes que quizás para otros no sean patógenos, pero en ellos pueden funcionar como microorganismos oportunistas. La vacunación también es una responsabilidad compartida porque también nosotros somos conscientes de si llevamos nuestro esquema de vacunación al corriente o no, como profesionales de la salud, y pues de igual manera la seguridad que esto implica. Otro, manejo de RPBI. A todas y todas, a todos y todas, en algún momento del proceso de atención nos va a tocar generar RPBI y entonces clasificarlos adecuadamente es nuestra responsabilidad, tanto por nuestra seguridad como por la seguridad de los demás y también, ¿por qué no?, para evitar costos o gastos innecesarios a los servicios de salud, porque sépanlo, quienes no lo conocen, se cobra por kilo y solo hay ciertos grupos muy especializados que están autorizados para manejar el RPBI por todos los peligros que representa y que cuesta el kilo de RPBI que se llevan, ¿no? Entonces, nos quejamos a veces de que nos faltan insumos, pero se nos hace muy fácil desechar la toalla de papel en la bolsa roja, al fin que nadie me vio. No importa, pero de bolita en bolita se hacen más bolsas y más kilos y eso es un costo para los servicios también, que no está medido, pero podríamos estar utilizando el recurso en algo más provechoso.
Muchas gracias por sus preguntas. Ahora sí, le damos la participación a Jorge Jiménez Luna. Adelante. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Gracias, maestra Michelle, y a todo el equipo por presentar estos temas tan valiosos para el cuidado de nuestra salud y desde luego no solo como personajes de quienes estamos otorgando la atención a la salud, pueden ser familiares o no, pero a quienes estamos atendiendo en las unidades médicas y que tiene varias aristas. Con todo lo que eh, tan de manera importante han comentado. Yo recuerdo que afortunadamente estos hábitos han ido disminuyendo, pero era un hábito con efectos desastrosos en donde el team quirúrgico lo veíamos tomar alimentos previos o posterior a un procedimiento quirúrgico en las áreas de vestidores, contaminando el área de quirófano hasta el área blanca específicamente. Y no solo eso, sino que si uno como cirujano realizó un procedimiento de colon cualquiera, un drenaje de absceso en muslo, etcétera, cualquiera, pero colon, pues con sabida contaminación. De ahí salir al vestidor y tomar alimentos era una contaminación terrible y de ahí al área negra, etcétera, a diferentes servicios del hospital y como bien lo mencionó, incluso hasta casa, llevando infecciones a familiares, etcétera. Pero aquí todo este impacto, pues lo ha mencionado asertivamente, es el costo día cama, el costo día paciente, donde la estancia hospitalaria se puede prolongar. Cuando pudiera ser de 1 a 2 días, se puede llevar semanas o hasta meses, incrementando todo el costo. Yo recuerdo que en un proceso que viví de certificación de hospitales ante el Consejo en aquel 2010, a pesar de haber sido capacitado el personal y teniendo relación con la conducta, pues iba un servidor recorriendo la unidad en compañía de quien nos estaba visitando en esa ocasión por parte del consejo y de manera totalmente voluntaria, con todo conocimiento de hecho, clasifica mal la basura y la coloca en bolsa y en recipiente de RPBI. Y como lo ha comentado, tiene un costo. Yo en ese momento retomé la capacitación e hice mención que si bien un servidor no estaba costeando, no estaba realizando el pago pero ese trabajador tuvo un impacto negativo porque ese costo, pues finalmente sí representaba, y así lo reflejé, lo comenté con el área jurídica, quien sí logró en ese momento, pues realizar lo necesario para decirle, estás generando un daño patrimonial porque finalmente está dañando la economía de la institución. O sea, tenemos que buscar las formas, tal vez no tan críticas como la que menciono, pero sí cualquier forma de capacitación sería mejor la del liderazgo, la de la propia convicción, de no estar generando basura de manera inadecuada, incorrecta en el sentido de su clasificación. Y la otra parte en donde, pues, si bien el personal de intendencia o servicios básicos son los encargados de la limpieza, pues generalmente otras áreas, servicios o personal somos los generadores de esa basura. Entonces debemos cuidarnos mutuamente, ellos en hacer la limpieza correspondiente y nosotros en mantener clasificada adecuadamente la basura
evitando riesgos innecesarios, que pues todo es como un ciclo, como un círculo, y esperemos que este círculo sea virtuoso para que podamos atender la salud no solo de la población, que reitero, en ocasiones no solo pueden ser, son nuestro familiar o somos nosotras o nosotros mismos que estamos como pacientes. Así es de que este tema, pues es bastante valioso, la capacitación continua a todos los niveles de personal, porque también se llega a visualizar personal de intendencia que, como lo explicó claramente, utiliza los guantes inapropiados de látex, se le rompen, ni siquiera hace por cambiarlos, igual por otros que no estén pinchados, sino simplemente los retira, los desecha y ahora con la mano, sin cubrir, sin proteger, está limpiando las áreas, y si revisamos sus líquidos, igual no son los correctos. Lo que está haciendo puede ser tan importante como estar pues diseminando esa posible infección, o seguramente esa infección a otras áreas, no solo a sus áreas corporales, ropa, etcétera, sino a más pacientes. Y en esas unidades médicas en donde recibimos visitas de familiares, visitas de acompañantes, pues ahora ellos son si me lo permiten así, los fomites que van a poder portar esas infecciones a diversas áreas, incluyendo hasta sus propias casas. Así es de que, pues, solo expresar este reconocimiento y admiración por estas ponencias tan brillantes, y resolver las dudas y comentarios bueno, por parte de un servidor es cuanto. Reciban mi felicitación y agradecimiento. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad que usted lo resumió bastante bien, y mucho de ello es justo esa conciencia y ese compromiso que se tiene con hacer las cosas de forma adecuada, aunque no nos estén viendo los demás, porque sabemos que es por la seguridad de todas y todos y que formamos parte de un equipo multidisciplinario donde si una parte de la cadenita se rompe, nos afectamos a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Vamos a pasar a una última pregunta. Nos dicen, ¿cómo afectan la presencia de enfermedades crónicas degenerativas en el riesgo de desarrollar infecciones asociadas a la atención de la salud? ¿Y qué impacto tienen estas infecciones en la gestión y el pronóstico de los pacientes a largo plazo? Es una buena pregunta porque hay una interrelación que a veces no queremos ver entre las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas, y que de hecho muchas enfermedades crónicas tienen también su origen en una afección transmisible, ¿no? Pensando, por ejemplo, en algunos tipos de cánceres que se originan por ciertos virus. Pero ya más en específico de las enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, como hipertensión, como diabetes, recordemos que muchas de ellas generan un estado de inflamación crónica a nivel celular, a nivel vascular, en diferentes tejidos, y que esto va generando también un deterioro tanto del sistema inmunológico como de la capacidad de respuesta del organismo en general a situaciones de estrés. Al momento de tener una infección, también se vive como un estrés agudo a nivel del organismo, y que pues el cuerpo está menos preparado para tener una adecuada respuesta a ello. Ahora, si tenemos ya tejidos dañados por el daño vascular, por ejemplo, el microvascular que se genera con la hipertensión, con la diabetes, con una con una afección cardiometabólica, o esta inflamación crónica con el sobrepeso y la obesidad, pues justamente los tejidos están predispuestos a recibir ese daño, ¿no? Por ejemplo, otras enfermedades crónicas que nos pueden tanto predisponer
a una infección asociada a la atención de la salud, como generar mayores complicaciones una vez que la adquirimos. Son enfermedades pulmonares como el EPOC, como esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también ocasiona que generemos más mucosa, por ejemplo, mayores secreciones respiratorias, y que entonces una persona que llega con una crisis por EPOC al hospital y que amerita hospitalizarse, o que tiene otra complicación que la lleva a requerir ventilación mecánica, tiene una mayor predisposición a la neumonía que otros pacientes quizás con otras condiciones de salud que les van a permitir recuperarse antes. Entonces, el impacto puede que no esté bien medido como para dar un número, pero sabemos que va a impactar en su calidad de vida. No es lo mismo una persona con normopeso o que no tiene otra enfermedad crónica, que llega a adquirir una enfermedad, una infección asociada a la atención de la salud, que alguien que ya tenía un deterioro en el metabolismo, en el cuerpo, y que entonces cuando intente recuperarse, por ejemplo, una neumonía asociada a ventilación mecánica que deja una secuela en la capacidad respiratoria, esto va a ser todavía más impactante en la persona que ya tenía una capacidad respiratoria disminuida que alguien que no contaba con esa complicación al inicio. Entonces, si hay un vínculo, hay una mayor tasa de infecciones en las personas con comorbilidades, y se consideran factores de riesgo también por las afecciones que generan. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un tema muy relevante, a pesar de que hay cursos, ya ha habido capacitaciones. Creo que es un tema que siempre se debe estar reforzando. El día de hoy vimos incluso temas más ampliados de RPBI, el manejo, los paquetes. Entonces, creo que eso se complementa muy bien para el manejo de las guías. Y no solo quedarnos con las definiciones, cómo lo vamos a aplicar, cuáles son las medidas de prevención, sino llevarlo un paso más adelante de lo que podemos hacer, no solo como la institución de Bienestar, sino en general en los servicios de salud para disminuir estas infecciones asociadas a la atención de la salud, y que finalmente pues sabemos que tienen repercusiones en el sistema, en la economía de las familias, en los gastos de bolsillo. Entonces, pues es muy importante atenderlos y atenderlos de manera oportuna. Como finalizó, pues esto es un trabajo de manera colaborativa, no es solo actividad del personal de salud, también hay que involucrar a las comunidades, a las familias, a las personas que ingresan a las instituciones a seguir estas medidas, y que finalmente estas infecciones incluso podrían llevárselas a casa, ¿no? Es un tema que hay que estar retomando siempre, y que finalmente pues va a tener una mejora en los sistemas. Como lo comentó la doctora, al final de la presentación está su correo, por si tuvieran alguna otra duda más específica, si quieren seguir en contacto con ella para algún otro tema. Y por el momento, pues daríamos por finalizado este seminario. Invitamos pues a todo el personal presente a realizar la evaluación para obtener la constancia, como también a registrarse en el Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, para consultar la oferta educativa disponible y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les recuerdo, el tema de hoy fue prevención y atención de las infecciones asociadas a la atención de la salud, para que logren identificar el curso, realizar su evaluación y así obtener su constancia. Y por lo tanto, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. CIESAVI agradece su interés en la educación continua y permanente. Muchísimas gracias, doctora Michelle, por la presentación del día de hoy. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Torres. Muchas gracias a todo el equipo de CIESAVI que hace posibles estas sesiones para que sigamos compartiendo. Y también, pues, quiero externar mi agradecimiento al equipo del área de infecciones intrahospitalarias que nos están sintonizando, que pues siguen muy comprometidos y motivados por tratar de que estos temas sean reconocidos en el instituto. Muchas gracias, equipo. Y gracias a todos. Excelente tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego.